Muy bien, gracias Robert. Yo serán pocas palabras. A Jaime Raúl Molina lo conocí en la red social de Twitter y tanto ahí en su perfil como en la página web de No Gracias, donde ponemos el título de su ponencia, vacunación obligatoria y captura regulatoria. Ahí hay una pequeña introducción, también casi a modo aforístico, y tanto en la página web también, de Molina y Asociados, podemos ver su perfil profesional en el apartado Nosotros, sobre nosotros, donde pone que Jaime Raúl Molina es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá en 1998 y obtuvo un máster en Derecho Comercial por la Universidad de Bristol de Inglaterra en el 2000 y ha desempeñado profesionalmente cargos tanto en el sector privado como en el público. Y para mí, sin más dilación, paso la palabra a Jaime para que haga su exposición. Muchas gracias, Marc, Roberto y todos los asistentes a esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, arranco con el tema vacunación obligatoria y captura regulatoria. Y comenzaría con un repaso del concepto de captura regulatoria, o más que concepto, que la palabra concepto quizás es un poco pesada, ¿no? Académicamente. Yo no soy un experto en economía, yo soy abogado, y la captura regulatoria es un concepto desarrollado en la teoría económica, ¿no? La llamada escuela de la opción pública es la que famosamente ha desarrollado este concepto en la literatura y pues la visión clásica de las regulaciones de actividades económicas, de industrias, de sectores económicos, ve a dichas regulaciones como una actividad que hace el Estado para proteger al público frente a posibles perjuicios de las llamadas distorsiones de mercado, las llamadas externalidades negativas muchas veces, que se pueden causar mediante la transferencia ilícita de costos o de riesgos de parte del sector privado, de actores en determinadas industrias o actividades económicas, hacia la comunidad, hacia el público, sin que esa transferencia de costos o riesgos sea debidamente compensada. Por ejemplo, las regulaciones ambientales buscan asegurar que una industria que tiene emisiones tóxicas incorpore esos costos, porque claro, las emisiones tóxicas constituyen un ejemplo de transferencia de costos hacia la población, y con las regulaciones, por ejemplo, en gran medida en Europa, en Norteamérica y en el resto del mundo, con efecto dominó a partir de los años 70, que obligaron a las industrias a reducir emisiones, con eso se logró que se incorporara de parte de estas industrias que con emisiones tóxicas hacia la atmósfera, incorporaran costos que anteriormente estaban transfiriendo. Es decir, tuvieron que invertir en equipos o en procesos para reducir esas emisiones, y eso obviamente le cuesta a la compañía, pero es que así es como debe ser la actividad. Si usted genera costos en su actividad económica, tiene que incorporar esos costos a sus libros contables y no traspasarlos ilícitamente sin una debida compensación al resto de la población, ¿no? Y el costo ahí evidentemente el costo de la contaminación se observa en una deteriorada calidad de vida para el resto de la población, una calidad, porque cuando se perjudica el medio ambiente sufrimos todos, ¿no? Sin embargo, pues eso resume, como quien dice, la visión clásica de las regulaciones, en el sentido de que es el Estado actuando a través de organismos reguladores especializados o fiscalizadores especializados, técnicos, quien por un lado establece normativas, como fue el ejemplo del control de emisiones, y luego también se encarga de fiscalizar de que los actores privados debidamente cumplan en efecto con esas regulaciones establecidas, ¿no? A fin, pues, de proteger a la población. Pero asume esta visión clásica que en efecto estas entidades regulatorias y fiscalizadoras creadas por el Estado para ejercer ese rol loable y que es una función pública correcta
del Estado, en efecto se dediquen a perseguir esos objetivos y no a perseguir otros. Es decir, se asume que creada debidamente una institución, las personas que ejecutan sus roles dentro de dicha institución van efectivamente a procurar la persecución del fin declarado de la institución. Sin embargo, ahí es donde entra la escuela de la opción pública y dice, bueno, caramba, es que en la realidad, en la práctica, las instituciones del Estado no son dirigidas motu propio. Es decir, todas las entidades del Estado en sí actúa a través de personas de carne y hueso. Y que esas personas de carne y hueso, la premisa fundamental de la escuela de la opción pública es que tienen las mismas motivaciones y los mismos vicios y virtudes que el resto de la población. Es decir, una persona que tiene una empresa privada versus una persona que se dedica al servicio público, pueden ambas tener tanto virtudes como defectos, pero en términos generales, como seres humanos, comparten la misma naturaleza humana. Y por tanto, aquello de que a fin de cuentas todos perseguimos a largo plazo, perseguimos fines podríamos llamarle egoísta o de persecución del interés personal, aunque tengamos también consideración hacia el prójimo, hacia la comunidad, nuestros vecinos, la sociedad en general, y algunas o muchas de nuestras acciones se dirijan también a proporcionar algún bien para la comunidad. En realidad, lo que va a primar siempre es nuestro interés personal. Esta es la premisa fundamental sobre la que trabaja la llamada escuela de la opción pública, y todo su análisis de la economía de las regulaciones públicas se basa sobre esa premisa fundamental. Corolario de esto es que las personas que actúan en el nombre del Estado en una actividad regulatoria o fiscalizadora, en algún momento pueden terminar desviando la acción estatal hacia fines que riñen, o que primero que sean distintos y que incluso riñan con los fines declarados de la institución que actúa a nombre del Estado. Es decir, con fines personales o motivaciones ideológicas, ya sea, pueden ser motivaciones, por ejemplo, económicas, venales, o pueden ser motivaciones ideológicas, pero a fin de cuentas, cuando se desvía las acciones hacia la persecución de fines distintos para los que la entidad fue creada, estamos ante el fenómeno de la corrupción. Corrupción en sentido amplio no es solamente el soborno de funcionarios para que accedan a un favor particular, sino cualquier desviación de la actividad de una institución fuera o lejos o incluso en contrario a sus fines declarados. La captura regulatoria se da entonces cuando podríamos hacer, pues, para resumir o para esbozar la noción general antes de proseguir de lo que es la captura regulatoria, podríamos decir entonces que es el fenómeno que se da cuando un organismo estatal encargado de actuar como ente regulador o fiscalizador de una determinada industria o sector económico termina sirviendo intereses de la industria supuesta a ser regulada y supervisada, o los intereses de uno o varios actores con posición dominante en la industria o mercado respectivo, en detrimento de los intereses del público que está supuesto a servir dicho ente regulador o fiscalizador. El fenómeno de la captura regulatoria o captura del regulador, como también se le llama, está íntimamente ligada con el fenómeno de los conflictos de intereses. Hay una relación asimétrica aquí en el sentido de que donde quiera que hay captura regulatoria hay conflicto de intereses, aunque no necesariamente se da la inversa. No toda situación de conflicto de intereses va a constituir una situación de captura del regulador. Hay conflictos de intereses en ámbito profesional, y por ejemplo voy a ilustrar con mi profesión. Yo soy abogado, y si un abogado es contratado por Pedro para gestionar su defensa o su representación en un litigio civil que tiene contra Juan,
y luego llega Juan y se reúne con el abogado y le dice, mira, yo te ofrezco dinero, ¿cuánto te está pagando Pedro? Te está pagando 1.000, bueno, yo te voy a pagar 2.000, pero ¿sabes qué? Tú ni siquiera renuncies el poder, tú lo que vas a hacer es, vas a llevar toda la pantomima de que tú lo estás representando, pero en realidad tú y yo vamos a estar en comunicación y yo te digo, para que tú negocies un poquito más suave, no asumas una posición tan dura, negociadora, cuando estemos sentados a la mesa. ¿Sí? ¿Vale? Perfecto. Aquí está el adelanto, un 50%. Esa es una situación de conflicto de intereses, es corrupción y es penado. En mi profesión es penado con la pérdida, o sea, es una falta gravísima a la ética y es penado con la pérdida de la licencia para continuar ejerciendo la profesión. Y así debe ser, ¿no? Pero a nivel colectivo, vemos el fenómeno y una de las cosas que caracteriza el fenómeno es lo que se llama, aquello que llaman las puertas giratorias. Si usted ve que en una industria determinada, el regulador, o sea, el que dirige el regulador o personas que ejercen roles especializados de mucho peso en el regulador, son eventualmente contratados, renuncian y salen de allí y son contratados luego de un par de años en una de las empresas dominantes en ese mercado. Y si eso ocurre con regularidad, esa es una señal característica de que estamos ante un regulador capturado, ¿no? Y se observa mucho, por ejemplo, en el sector de reguladores financieros en Estados Unidos. Hay incluso películas que lo dejan ver. Ocurre en el sector eléctrico, los reguladores de la actividad de generación, transmisión, distribución eléctrica, suele ser uno de los favoritos también de los académicos en economía que estudian la economía de la regulación. El sector eléctrico es uno donde también se da muchísimo el fenómeno y, por supuesto, aunque lo he dejado de último, quizás habría de mencionarlo de primero, la industria farmacéutica y los reguladores de fármacos, al menos desde hace algunas décadas, se ha ido haciendo crecientemente evidente que hay un fenómeno de captura, de que los reguladores salen, por ejemplo, en Estados Unidos, el regulador de fármacos, la FDA, el comisionado sale de allí y ¿hacia dónde va a parar? Pues va a parar a una de las grandes empresas, de las más grandes de la industria farmacéutica. Bueno, como acabo de señalar, eso suele ser una señal que permite indicar o permite percibir, bueno, aquí hay un fenómeno probablemente de captura, ¿no? El elemento que distingue una situación de captura regulatoria de otras situaciones de conflicto de interés es el Estado. La captura regulatoria, pues, es una situación de conflicto de intereses muy particular en la que el capturado es el Estado, manifestado, pues, ya sea a través de alguno de sus órganos de poder o a través de alguna entidad regulatoria especializada, ¿no? Como puede serlo, pues, el regulador bancario o financiero, regulador de comisión de valores, regulador eléctrico, regulador farmacéutico y otros. El elemento distintivo del Estado, a su vez, es la coerción. El Estado ha sido definido muchas veces por académicos en ciencia política como aquel que tiene aquel quien reclama el monopolio al uso de la fuerza en una sociedad, ¿no? El uso de la coerción está vedado para cualquier otra persona en cualquier otra situación. La coerción solemos verla como algo que violenta el pacto social en las relaciones de individuos con otros, incluso de corporaciones, de asociaciones. Éticamente consideramos que la voluntariedad es un elemento fundamental de una sociedad civilizada para una convivencia pacífica. Entonces la coerción rompe con eso. El Estado es el único que reclama ese monopolio de la fuerza y en teoría lo aceptamos porque es para cumplir ciertos fines, como mencioné al inicio, que en los que las llamadas fallas de mercado, algunas externalidades puedan hacer necesario ese uso de la coerción, o también obviamente sus fines clásicos en la ciencia política, pues hacer de policía, hacer la administración de justicia, ¿no? Esos
Son los ejemplos clásicos de los fines para los cuales el Estado usa la coerción, y modernamente, en el Estado moderno, pues la regulación de las actividades privadas, especialmente aquellas que conllevan riesgos y la posibilidad de transferencia de riesgos. Sin embargo, es también allí, en ese poder de coerción, donde está, y me voy a usar un anglicismo que se usa para ilustrar un punto. El concepto es el del honeypot, que se traduciría como la olla de miel, ¿no? Se habla de un honeypot u olla de miel para referirse a algo que es un atractor de malandros, ¿no? O sea, por ejemplo, en los que están en seguridad informática hablan de honeypot u olla de miel para referirse a alguna, ya sea un servidor o alguna aplicación o alguna base de datos con datos sensitivos, por ejemplo, que pueda servir de atractor para que los hackers quieran acceder a eso y pues ya sea vender la base de datos que contiene datos sensitivos o lo que sea, algún fin no lícito, pues eso se llama honeypot, como en el sentido de que es un atractor, es un creador de tentaciones, ¿no? Entonces, ilustrado ese punto, la coerción o el poder de coerción del Estado es también una olla de miel. Y especialmente en el caso de los reguladores, ese poder de coerción termina siendo, y esto es lo que propone la escuela, la escuela de la opción pública, de que los reguladores terminan siendo capturados porque ese poder de coerción constituye una olla de miel que es una tentación muy fuerte para resistir. Y en una industria donde hay muchísimo dinero y donde hay el potencial, si se logra capturar al Estado, el potencial de ganancias, de utilidades, o de, ya sea por la vía de permitir actividades que no deberían ser permitidas, o por ejemplo de cercenar la competencia, eventualmente esa industria o esos actores dominantes en esa industria o actividad económica terminarán efectivamente ofreciendo a las personas que actúan en nombre del Estado y capturándolos, ¿no? Podríamos decir pues que la escuela de la opción pública es un poco cínica, pero honesta, en el sentido de que no asume que todos somos ángeles, asume al contrario que todos somos humanos, somos de carne y hueso y tenemos tentaciones, ¿no? Se produce así, pues, con esa olla de miel se da eventualmente el hecho de que los reguladores tienden a ser capturados para fines distintos de aquellos para los que en teoría fueron constituidos, que es la protección de la población y de la llamada res pública. En el caso de las acciones de salud pública como la vacunación, hay una olla de miel aún sin vacunación obligatoria. Es decir, aún sin el poder de coerción, hay una olla de miel porque el Estado, cuando compra vacunas o cualquier otro fármaco, no compra 2 o 3 o 4 docenas. Compra por miles o millones de dosis, dependiendo del tamaño del estado de que se trate. En el caso de Panamá somos 4,5 millones. España es un país de 47 millones de habitantes. Y cuando estos estados compran vacunas para vacunar al 70, 80, 90% de la población, pues estamos hablando de muchos millones de dólares, ¿no? Multiplique eso usted por muchos países y no hay que pues no hay que hacer mucho argumento para saber que estamos hablando ante cantidades ingentes de dinero. Eso, aun cuando no haya coerción, ya crea una tentación. Y voy a proceder a ilustrar algunos casos, porque ahí es donde, aquí cuando tocamos este tema, es donde también tocamos como quien dice la llaga bueno, pero estos pueden ser teorías conspirativas, hombre. ¿Cómo así que el Estado va a ser capturado? Y voy a compartir la pantalla un momento para mostrarles algunos slides que tengo, no son muchos. Por ejemplo, aquí estoy hablando de casos reales. Yo le voy a mostrar algunos casos reales que han ocurrido en que se ha documentado captura regulatoria en materia de fármacos. En el año 2010 salió una serie de reportajes, de artículos, que resumía o que
declaraban los hallazgos de un reportaje conjunto que hizo la revista médica British Medical Journal o BMJ y el Buró del Periodismo Investigativo de Londres. Y allí, entre los hallazgos, este es un editorial de 2010 de Fiona Godley, en que resume algunos de los más importantes hallazgos de los primeros artículos que iban saliendo sobre esa investigación periodística. En el contexto de la pandemia de la gripe de 2009, resalta ella en su editorial que de los hallazgos, algunos de los expertos que asesoraban a la OMS en la pandemia tenían vínculos financieros declarables con compañías farmacéuticas que estaban fabricando antivirales y vacunas contra la influenza. Y las guías de la OMS sobre el uso de antivirales en pandemia fueron escritos por un experto en influenza que al mismo tiempo estaba recibiendo pagos de Roche, el fabricante de oseltamivir o Tamiflu, por consultorías y charlas. Sin embargo, eso no había sido declarado al público. Es decir, el público estaba recibiendo una información de una organización mundial, la Organización Mundial de Salud, que es un ente en el que la enorme mayoría de la población probablemente tiene una confianza de que es un ente, al ser un ente multinacional. ¿De un tipo de yogur que he comprado? ¿Perdón? Sigue, Jaime, sigue. Es que si hay alguna interrupción, me veo obligado a desactivar forzosamente el micrófono. Entonces, si luego en la hora del debate hay alguien que nota que el micrófono no puede ser activado, por favor que me lo comunique por privado, porque me estoy viendo, digamos, entre comillas, obligado a desactivar algunos micrófonos para intentar evitar interrupciones. Disculpas. Continúo. Pues sí, tenemos ahí un caso, pues una organización mundial en la que la población mundial tiene una confianza de que las guías, las recomendaciones que hace están inspiradas en evidencia científica y en el mejor interés de la población, no en servir intereses comerciales de empresas. Pero cuando se oculta a esa población que los que están escribiendo las recomendaciones reciben pagos a la vez de empresas que tienen un interés en vender antivirales o vacunas, pues evidentemente hay una situación de conflicto de interés. Y a diferencia de mi profesión, porque en mi profesión yo no puedo lavar un conflicto de interés como el que ilustré hace unos minutos, declarándole, si yo soy el contratado por Pedro y Juan se ha reunido conmigo y me ha pagado, yo no lavo mi conflicto diciéndole a Pedro, mira, tú sabes, Juan me ofreció dinero y yo lo acepté porque la verdad es que me estaba pagando bastante. Yo lo acepté. Sin embargo, tú tranquilo. En realidad, yo lo estoy engañando a él. A ti yo te voy a servir, voy a representar siempre tus intereses. Mira, aparte de que Pedro me va a despedir, me va a revocar el poder de inmediato, lo siguiente que va a hacer es ir a presentar una querella ante el Consejo de Ética o al Comité de Ética del Colegio de Abogados, porque definitivamente es algo inaceptable, es una falta gravísima a la ética como lo mostré, pero en salud no pasa eso. En salud, por alguna razón, existe la idea de que si yo declaro un conflicto de interés, ya lo lavé, ya. Con eso no hay conflicto de interés, no hay sesgo. Eso es algo que evidentemente también la literatura científica que estudia conflictos de interés ha hallado reiteradamente y consistentemente que eso no lava un sesgo. El sesgo se mantiene y que incluso puede ser hasta fortalecido cuando la persona declara el conflicto porque ahora la persona siente, ah, no, ya yo hice lo correcto. Así que va a tener aún menos cuidado en guardar por lo menos las proporciones, ¿no? Aquí hay otro ejemplo real, cuando la OMS, a raíz de unas investigaciones periodísticas también en los Estados Unidos, revelaron una serie de vínculos, una telaraña de vínculos, por lo menos de la farmacéutica Purdue, con la OMS, no directamente, sino con organizaciones de pacientes, organizaciones investigativas y organizaciones supuestamente caritativas que dan fondos, que a su vez lavaban el dinero para pagar a los especialistas que elaboraban las guías sobre el uso de opioides. Entonces, esto ha sido un escándalo en el sentido de que estaba la OMS capturada, estaban los investigadores haciendo recomendaciones, no quizás o no probablemente en el mejor interés de la población, sino
en el interés de quien le pagaba, ¿no? Eso es naturaleza humana. Y el que le pagaba era alguien cuyo interés estaba en vender más opioides, no alguien en velar por evitar al mínimo estrictamente necesario el daño causado a la población por el uso de estos fármacos. Esto termina en que el año pasado, como se ve aquí en un editorial, que la OMS terminó teniendo que retirar las guías, porque tuvo que admitir, en efecto, la industria había ejercido una indebida influencia. Acá tenemos un ejemplo más reciente, que pues es de España, casualmente, en el que en el país, este artículo es del 7 de octubre, que se ha salido a la luz, que los especialistas, los miembros del Comité de la Asociación Española de Pediatría, que hace recomendaciones sobre vacunación y que recomendó vacunar a los niños contra la gripe, estaba recibiendo pagos o transferencias de valor de la industria farmacéutica que fabrica esos fármacos. Otro conflicto de interés. Estos son casos, los dos que mencioné anteriormente de la OMS son casos de captura regulatoria, porque la OMS no es estrictamente un regulador, pero no es un ente privado tampoco, y sus guías en la práctica sirven también de fuente para muchísimos estados en el mundo. Así que eso es un faro, y al uno capturar, la OMS está pudiendo capturar simultáneamente a una serie de países, y por tanto estamos hablando en términos de población, estaríamos hablando de miles de millones de personas. Acá no estamos ante la captura de un organismo estatal o multinacional, sino de una sociedad profesional. Sin embargo, ahí es donde viene el concepto de expansivo, ¿no? Que expone la Escuela de la Adopción Pública, que aparte de captura regulatoria está la captura cultural, ¿no? Cuando en una actividad como la sanitaria, donde la población suele depositar una confianza muy importante en el especialista, tanto así que se podría decir que incluso la relación es del tipo fiduciaria, ¿no? La persona realmente se pone en las manos del profesional sanitario. Al recibir una recomendación de estas o al escuchar una recomendación de estas, lo menos que piensa la población es, bueno, es que ellos quieren vender vacunas. Eso es lo último que le pasa por la mente a la enorme mayoría de las personas. Lo que piensan es, mira, qué bueno que están recomendando esto. Lo que la persona no sabe es que quizás esa recomendación no esté inspirada en el interés de sus niños, sino en otros intereses ajenos a los que, en teoría, según sus declaraciones, hace la sociedad profesional de que se trate. Esto de la captura regulatoria trae a colación un dilema, y aquí lo expresó hace unos meses. Yo quise buscar el tweet en inglés de este psiquiatra Allen Frances, famoso porque ha escrito un libro que recomiendo en inglés. Yo lo leí en inglés, un paréntesis, en Panamá no tenemos la riqueza que tienen ustedes en España de visitar una biblioteca y encontrar tantísimos títulos traducidos al castellano. En Panamá es un mercado pequeño, y muchas veces los que amamos la lectura nos vemos forzados a comprar el libro en el idioma original porque no llega aquí alguna impresión traducida, ¿no? Así que nuevamente les pido disculpas por el uso del idioma inglés. He puesto aquí a la izquierda la traducción, ¿no? Mi traducción. Los Estados Unidos estarían mejor sin FDA que con una FDA que trabaja para la industria, para farma. Él usa la expresión farma ahí, pero refiriéndose a la industria farmacéutica, y da falsa legitimidad a fármacos inútiles u obscenamente caros. Bueno, él expresa aquí uno de los puntos de la Escuela de la Adopción Pública, que dice que muchas veces crear una institución, un ente regulador, puede terminar siendo netamente nocivo precisamente para el interés público que se busca garantizar. No necesariamente la Escuela de la Adopción Pública propone la eliminación total de las regulaciones y que cada quien haga lo que quiera. Ese no es el punto, sino que hay que tener cuidado, porque muchas veces crear una nueva entidad regulatoria o darle más poderes a una existente puede crear nuevas ollas de miel, como explicaba, que a su vez van a terminar entonces, al darle ese poder nuevo a la industria, se termina entonces por el poder de coerción, se termina entonces
logrando precisamente lo contrario de lo que se quería lograr con la creación de la regulación y su debida fiscalización. Entonces, aparte de los ejemplos que he puesto, que son relativamente recientes, sabemos que hay casos reales en la historia, incluso reciente, de desviación de la salud pública para fines ya sea venales o ideológicos. Y voy a citar un ejemplo, el caso en los años 90 en el Perú de las esterilizaciones masivas de mujeres indígenas, porque el gobierno de Fujimori había decidido que había una sobrepoblación y había que limitar la población. Y estas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, muchísimas mujeres. Entonces, el peligro que tenemos cuando se acepta la idea de que el Estado debe obligar a las personas a someterse a intervenciones médicas, si nos guiamos por lo que señala la Escuela de la Adopción Pública, tendríamos que concluir que lo más probable es que eso va a terminar siendo capturado, ya sea por intereses ideológicos nefastos o, más temprano aún, por intereses venales de la industria. Quiero ir cerrando porque creo que ya estamos acercándonos a la media hora. Considero personalmente que la vacunación obligatoria, así como la aplicación de cualquier intervención médica sin el consentimiento de la persona, es un gravísimo error ético. Lo que he expuesto aquí no sería mi principal argumento en contra de la vacunación obligatoria, lo es el hecho de que cada persona es única e irrepetible y su dignidad implica, el respeto a su dignidad implica respetarle el derecho a decidir, y el profesional puede estar equivocado, el médico puede considerar que el paciente está equivocado, que la persona está equivocada y que lo que le conviene es la intervención médica, pero eso no es una razón para forzar la intervención. Y mucho menos cuando damos este poder al Estado, porque entonces entra el fenómeno de la captura regulatoria que va a terminar creando una olla de miel terrible para que a nuestros niños y a la población adulta terminen vacunándolas con vacunas que no necesariamente en todos los casos van a responder a una evaluación de beneficio-riesgo que ofrece un beneficio neto para esa persona. Que además las evaluaciones de beneficio-riesgo tienen que ser en intervenciones médicas individuales, no en el plano poblacional. Lo que puede tener una buena evaluación de beneficio-riesgo, no lo tengo que explicar, yo soy abogado, no lo tengo que explicar a una audiencia compuesta mayormente por profesionales sanitarios, ¿no? Pero lo voy a decir, no es lo mismo una recomendación de un antihipertensivo para una persona de 80 años que sufre de hipertensión moderada o severa, que para una persona de 20 años que ha tenido 2 episodios de hipertensión leve, pero que podrían haber tenido alguna otra explicación y que quizás se le puede recomendar que haga otros cambios de alimentación o de estilo de vida para que trate de controlar su presión antes de recurrir a un antihipertensivo. Pretender que la evaluación sea a nivel poblacional y no a nivel individual es un acto que es ajeno realmente a la medicina y no lo debemos permitir. No quiero extenderme mucho y confío en que con las preguntas podemos puntualizar cualquier cosa que haya quedado pendiente. Así que abro el micrófono a las preguntas. ¿Se puede hablar? Yo lo escucho. Sí, sí. Soy Juan Gervas, soy médico jubilado rural. Ahora mismo estoy hablando desde la montaña de Madrid sobre un bosque. Me ha encantado la presentación. Muchísimas gracias y también por atenerse al tiempo. Es otra medida de calidad, el contenido y el continente. Mantengo la idea y me gustaría su comentario de que gran parte de la captura del regulador podría solucionarse con transparencia. No transparencia al uso. Por ejemplo, yo querría que la transparencia llegara hasta el punto que yo pudiera saber
y cualquier ciudadano pudiera entrar en la agenda del ministro de Sanidad, la agenda del director general de medicamentos, de salud pública, de la Agencia Española del Medicamento, de la Agencia Europea del Medicamento, y supiese qué encuentros tiene cada día. Porque esos encuentros definen su agenda. Y poner en la agenda de los políticos los temas es una captura del regulador que continuamente nos está torciendo el objetivo. ¿Cree que sería eso una medida adecuada o no cambiaría nada? Perdón, señor Hervas, la pregunta no la escuché. En 2 ocasiones se le cortó. Llegué a escuchar cuando expresó la idea de que la transparencia y el permitir la participación ciudadana de cualquier ciudadano para el acceso a la data es un importante, pero no le escuché la pregunta. ¿Sería prudente y cree que disminuiría las probabilidades de captura del regulador si cualquier ciudadano pudiera tener acceso a la agenda diaria de responsables políticos como el ministro de Sanidad en España, el director de la Agencia del Medicamento en España, el director de la Agencia del Medicamento en Europa, de manera que todo ciudadano pudiera saber con quién se está entrevistando cada día y viendo y a qué actos acude esos responsables? Muchas gracias por la pregunta y concuerdo plenamente y mi respuesta es afirmativa. La transparencia es un elemento fundamental, no es el único, pero es un elemento fundamental para evitar los peores vicios del fenómeno de la captura regulatoria. Y es una tendencia además, por ejemplo, en regulación ambiental, es una tendencia que viene ya desde hace algunas décadas. Esto ha sido replicado como una tendencia moderna de regulación en que, por ejemplo, en Panamá, voy a citar el caso de Panamá. En Panamá, si usted va a hacer algún proyecto de envergadura, alguna mega obra que va a tener, o se prevé que puede tener algún impacto ambiental, se tiene que someter esto incluso el estudio de impacto ambiental tiene que ser de acceso público, para que cualquier persona de la comunidad que sienta que puede verse afectada y que quiera cuestionar algo del estudio de impacto ambiental, de las evaluaciones que hagan los supuestos expertos, se permite. Es decir, se tiene que hacer la consulta pública, al menos formalmente se tiene que hacer. Y esto es importante porque rompe con aquello de los consejos de sabios, ¿no? Cuando los consejos de sabios deciden a puerta cerrada, los consejos de sabios en el sentido de expertos que no comparten la información y dicen, bueno, yo voy a decidir por ustedes porque yo soy el que sé y ustedes que no son expertos en la materia solamente se tienen que limitarse a acatar y obedecer sin cuestionar. Bueno, en ese sentido me refiero a lo de consejos de sabios y cuando se da eso evidentemente hay mucho más superficie de exposición para que los que quieren capturar al ente lo puedan hacer. Cuando esos especialistas o esos comités deliberadores y evaluadores de la evidencia tienen que compartir la información, incluyendo sus deliberaciones, las actas de sus reuniones, cuando toman decisiones por escrito, tengan que sustentar su análisis de por qué se toma una decisión en un sentido o el otro. Eso facilita el que el ciudadano pueda ejercer un control. Y voy a citar nuevamente, me permito un ejemplo del ámbito jurídico. En el ámbito jurídico tenemos en la emisión de resoluciones judiciales, cuando un juez resuelve un caso o emite una resolución, ya sea la sentencia o una resolución intermedia dentro del proceso, tiene que motivar su decisión. Es decir, él tiene que exponer cómo llegó a la decisión a la que llegó. El juez no puede limitarse a decir yo condeno al acusado o yo condeno al pago de la suma de $10,000 por indemnización y ya, porque yo soy el experto. Él no puede decir eso. De hecho, eso es una causal de nulidad de la resolución judicial. Esto es un principio universal, esto no es particular a Panamá o España, ¿verdad? Esto es un principio universal del derecho. Y eso busca precisamente garantizar que las personas que acceden a la administración de justicia tengan como, primero, entender
las razones del juez y segundo, poder impugnar si consideran que han sido perjudicados por la decisión, puedan impugnar la decisión del juez sabiendo cuáles fueron los criterios. De modo que en afirmativo al 100%, para el doctor Hervas que hace la pregunta, la transparencia es un elemento fundamental y no solamente transparencia en el sentido quizás mínimo, minimalista, ese que tradicionalmente hemos tenido de que, bueno, que se declaren los conflictos de intereses. No, lo que usted señala, que las actas, las deliberaciones, la data tenga que hacerse pública, las agendas del funcionario, todas estas cosas tienen que hacerse públicas para que el ciudadano realmente pueda fiscalizar. Y eso va no a eliminar las capturas, pero al menos va a hacerlo más difícil y va a limitar el impacto en todo caso de las capturas. Gracias. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Soy Joan Ramón Laporte, soy médico farmacólogo en Barcelona. No sé, yo creo que desde la ofensiva neoliberal, la penúltima de los años 90, la que lideró el Banco Mundial sobre todo, y que contribuyó a acabar de desmantelar el papel de la OMS, pero esto es más simbólico en el mundo, pues yo creo que ha habido un cambio que responde a la idea que tenía Carlos Marx sobre el Estado. Es decir, el Estado no es capturado por la industria o los intereses privados o por los poderosos. El Estado es de los poderosos y es un conjunto de instrumentos estructurales como la policía, las cárceles, etcétera, los ejércitos, pero también superestructurales como las leyes y la cultura. Y ahora, 150 años después del Manifiesto Comunista, de los medios de comunicación, por ejemplo, que determinan lo que son las filosofías colectivas, los sentimientos colectivos, las esperanzas de la comunidad, por ejemplo, ante temas de salud. Y no es casual que las agencias reguladoras de medicamentos, si pasamos a la regulación de medicamentos, se crearan a final de los años 80 y se desligaran de los ministerios de salud, porque antes las direcciones generales de farmacia, mejor o peor, estaban conectadas con el conjunto del sistema sanitario, tanto preventivo como de asistencia sanitaria, o de salud pública como de asistencia sanitaria. Pero ahora se dice que las agencias regulan el mercado. Y aquí hay algo que es, en mi opinión, no sé si está demasiado de moda la palabra paradigmático. En los años 70, cuando se elaboró y se desarrolló el concepto de medicamentos esenciales, la idea básica era cómo partimos de las necesidades, qué necesitamos y qué podemos hacer como sociedades, como estados y también se decía como industria farmacéutica. Y esto es lo que un Ministerio de Sanidad, en una época en que había esperanzas en que el Estado jugara un papel de protección de los ciudadanos, pues que ha desaparecido, en mi opinión, pues la pregunta era de necesidades de población. Pero ahora, dado que las agencias reguladoras no te dicen lo que hay que hacer, ellos te dicen, no, nosotros regulamos el mercado, aprobamos o no esta vacuna para la COVID o para esto o para lo otro. No estamos diciendo que hay que vacunar a todo el mundo, pero después, con medios de comunicación, con especialistas interesados, con los proveedores del sistema sanitario, es decir, la industria, promoviendo todo eso, se dice la agencia tal ha aprobado tal cosa. La pregunta ya no es qué necesitamos, sino qué hacemos con este que nos quiere vender ahora un nuevo medicamento. Y ha desaparecido el concepto de selección de medicamentos esenciales, y se habla de evaluación cuando se evalúan tecnologías o medicamentos. Estoy harto de leer artículos, por ejemplo, sobre efectos indeseados de las vacunas para la COVID. Y hablan o de una o de otra, no hablan del conjunto. No hablan del conjunto de las poblaciones.
Y a mí me parece que aquí tenemos algo más. Es un Estado que trabaja para unos determinados intereses. Es de ellos. Y lo han hecho para eso. De modo que las medidas de transparencia pueden ser positivas, pero son solo parches. La FDA es muy transparente, pero encontrar toda la información que uno busca cuando entra en la web de la FDA puede costar meses. Uno puede acceder a las reuniones, los vídeos completos de las reuniones de comités de expertos que han decidido tal o cual cosa. Pero cuando lo ve, ya ha pasado el problema, ya tenemos otros problemas. De manera que hay que ser transparente, pero sobre todo hay que exigir un Estado que ilumine, que nos muestre dónde están las cosas. Y esto, yo creo que los Estados, en nuestras sociedades llamadas democráticas, en sus mecanismos de decisión son cada vez menos democráticos porque son menos transparentes en todo. Es la agenda del ministro, naturalmente, pero es qué hacen, cómo están constituidos, con qué criterios se rigen. Las agencias reguladoras se rigen con los criterios de la Conferencia Internacional de Armonización, que es un organismo que creó la industria farmacéutica en los años 80. Y ellos son los que determinan cómo hay que hacer un ensayo clínico, cómo hay que hacer todo, la farmacología básica, la bioquímica de las vacunas, todo lo que queráis, pero no determinan cómo hay que limitar los abusos de propaganda, los abusos de captación de médicos prescriptores, de autoridades sanitarias, etc. Esto se olvida. También en una cultura que da por hecho que la tecnología nos va a salvar de todo y la solidaridad y la democracia no. Es decir, que yo creo que es algo mucho más complejo y por eso te agradezco la charla, porque me pones otra vez encima, delante mío, en bandeja de plata, esta duda filosófica que todos compartimos, más o menos, que es, ¿ayudamos a democratizar el Estado o lo reventamos todo? Pero reventarlo todo parece imposible políticamente. Entonces hay que buscar líneas para ver cómo el Estado puede ser por lo menos más democrático, no solo transparente. Es mucho más amplio en mi opinión. Perdonad que sea largo, pero es que es una duda amplísima la que tengo sobre todo esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Laporta. Yo quisiera añadir un comentario a su comentario. Y es que me parece sumamente interesante que lo que usted pone como el análisis marxista, de que en realidad el Estado no es que es capturado, sino que es de los poderosos a través de las estructuras de poder. Llega al mismo, o sea, el marxismo y algunas corrientes liberales, porque la escuela de la opción pública es esencialmente liberal. O digamos que muchos de los prominentes expositores de la escuela de la opción pública son o eran académicos, economistas de corriente liberal, que creen en el libre mercado y la propiedad privada, algo muy contrario al marxismo. Sin embargo, en esta, así como en muchos otros puntos, arriban a conclusiones similares en el diagnóstico, no ya en la receta de cuál es la solución. Ahí es donde comienzan a diferir muchas veces marxismo de liberalismo. Pero a mí siempre me llama la atención que hay muchísima confluencia de opiniones, digamos, entre marxismo y liberalismo en cuanto al diagnóstico del problema. Porque en esencia, claro, acá se le llama captura, pero es tal cual usted lo ha señalado. En realidad no es una captura. Y ojo, incluso lo señalan así. Lo que pasa es que el término, digamos que fue pegajoso, captura del regulador, captura material, captura profunda. Pero en realidad, por ejemplo, George Stigler, uno de los altos exponentes y que fue Nobel de Economía, él lo dice, realmente muchísimas veces las regulaciones creadas por un regulador estatal o incluso la creación del regulador en sí responden a iniciativas de los actores dominantes en una industria. Es decir, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el Banco Central, fue creado por los principales bancos privados en ese país. O sea que no fue una iniciativa del gobierno, fue una iniciativa precisamente de los actores dominantes de la industria los que dijeron esto debemos crearlo. Y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se usa casualmente en la literatura académica sobre este tema de la captura, porque se le llama captura, pero en realidad, como usted lo ha resumido muy bien, en realidad es algo más complejo, es algo que ya
viene de, como quien dice, de arrastre, cuando se crean muchas veces las entidades y las regulaciones que estas entidades luego dictan, es porque ya la captura se dio. Solo quería comentar eso a su comentario. Vale, tiene la palabra Bárbara, que ha levantado la mano, y después va José. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy enfermera y trabajo en el Servicio Vasco de Salud. Y bueno, por lo primero darte las gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, mi pregunta es muy sencilla, igual un poco utópica, pero bueno, pues en las lecturas que recientemente he estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cook, pues esta mujer había trabajado en la FDA, que es pues la patronal de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces yo me pregunto, nosotros como sanitarios o como consumidores del sistema de salud, ¿podemos hacer algo ante, bueno, pues no sé, quiero decir, no estamos hablando de los posibles conflictos de intereses? ¿Cómo sé yo que esta persona no tiene un conflicto de interés, ¿no? Pues, por ejemplo, en este tema que nos preocupa ahora tanto con el tema de las vacunas del COVID. Y ante esto, ¿hay alguna manera de que esto se pueda regular? O sea, algo que sea efectivo. Gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta. Mira, yo tengo más preguntas que respuestas, igual que tú. Yo tengo más preguntas que respuestas porque, por ejemplo, hace años cuando se creó la ley Sunshine, como le llaman en los Estados Unidos, el Sunshine Act, o ley de luz solar, ¿no? Que es una alegoría al hecho de que a la luz del sol realmente es donde se limpian los enseres caseros, ¿no? Es el mejor desinfectante, dicen. Y es que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la creación de la ley Sunshine y su puesta en efecto, yo no sé si ha mejorado demasiado las cosas. Sigo creyendo que es un elemento fundamental esa transparencia y de que los profesionales sanitarios que reciben transferencias de valor de parte de la industria farmacéutica, la industria de alimentos, la industria de dispositivos médicos, tienen que declarar lo que reciben porque es una situación de conflicto de interés. Sin embargo, no sé si eso, creo de hecho que no es suficiente. O sea, yo creo que hay que ampliar, y en lo que señalaba el doctor Hervas, ¿no? En la transparencia no debe limitarse a eso. Bueno, es que yo recibí $10,000 el año pasado de la empresa tal. No, eso no es suficiente. Transparencia es que todas las deliberaciones, todas las actas, todas las data que utilizan, todo el razonamiento con el que se toman decisiones tanto en entes regulatorios, es decir, los que dictan las políticas de sanidad, los que aprueban un fármaco y sus usos, como sociedades profesionales. Claro, a las sociedades profesionales que emiten guías y que emiten recomendaciones tendrían que sustentar. Y vuelvo a utilizar una analogía que me es personal, que conozco, que es de mi profesión. Cuando yo emito una opinión legal para un cliente, yo tengo que sustentar cómo arribé a esa opinión legal. Yo no le puedo decir, sí, demanda, o no, mejor no demandes, o sí, despide al trabajador, o mejor no lo despidas. Yo debo hacer una exposición del análisis de las normas y principios jurídicos aplicables para que mi cliente, que no es abogado, o puede ser abogado, pero quizás no es especialista en lo que yo estoy haciéndole, entienda mi razonamiento y cómo yo he arribado a mi conclusión y mis recomendaciones. Y las recomendaciones muchas veces no son en blanco y negro, es decir, no son haz esto o no haz lo otro, sino que son, mira, la opción A conlleva estos posibles beneficios, pero también tiene estos riesgos. La opción B, lo mismo, y la C, lo mismo. Es decir, explicarle a él, más que yo hacer una recomendación, explicarle para que el cliente esté informado de los riesgos y beneficios y pueda adoptar una decisión. Esto en mi profesión es fundamental. Yo no puedo emitir una opinión legal si yo no hago esa exposición, porque entonces no es una opinión legal, es simplemente un dictamen así sin ningún sentido. Entonces yo creo que debemos exigir como ciudadanos, ya no solamente en el ámbito médico, obviamente, sino incluso en todo el ámbito de lo público, nosotros debemos exigir como ciudadanos que quienes toman decisiones, quienes hacen recomendaciones desde un podio profesional de especialista o experto, tengas que sustentarnos la data y el por qué y el cómo ha llegado a esa decisión o esa recomendación.
Pero fuera de eso, como te decía Bárbara, tengo las mismas inquietudes que tú. No doy estas respuestas como quien dice, bueno, es que esta es la solución. Yo creo que este es un problema muy complejo, como también mencionó el doctor Laporta. Es un problema extremadamente complejo. Y esto es como los que hacen... los que violan cerraduras, ¿no? La guerra eterna armamentista entre los que violan cerraduras y los que fabrican cerraduras. Y los que fabrican cerraduras siempre están, como quien dice, corriendo detrás de las innovaciones de los violadores de cerraduras y a la inversa. Es una carrera que es eterna. Yo creo que los ciudadanos, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y eso implica que tenemos que seguir, bueno, no funcionó lo de la ley Sunshine o no fue suficiente, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que expandir. Y creo que el punto de que hemos tocado, de que la transparencia no se puede limitar a declarar un conflicto de interés, sino a todo lo ya indicado, para no redundar, es fundamental. Hola, me parece que me tocaba a mí, no estoy seguro. Sí. Adelante. Hola a todos, gracias al ponente. Creo que ha sido muy interesante. Gracias al aporte por darnos una perspectiva más amplia. Yo creo que el tema central es que, desde luego, mientras el poder económico sea tan fuerte y tan incontrolable, el poder político va a ser muy débil. Y además la posibilidad de influirlo va a ser enormemente difícil, porque los que tienen el poder económico tienden a tener una capacidad de lobby e influencia total. Yo creo que con esta pandemia hemos asistido a una visión un poco caricaturesca de lo que son las conspiraciones, ¿no? La gran conspiración de 12 personas que controlan el mundo, pero este sistema funciona sobre la captura sistemática y la conspiración sistemática y la corrupción sistemática. Entonces, eso es precisamente la mayor déficit de la teoría de las grandes conspiraciones, que no hay una gran conspiración. Hay múltiples conspiraciones que funcionan cada día y que son muy difíciles de vencer. Yo sí que creo que el conflicto de intereses es importante en la declaración, y aunque subrayemos que tiene límites, yo lo apoyaría, porque en España todavía no existe. Quiero decir que hoy día el Comité de Vacunaciones de Navarra y el Comité de COVID de Navarra no ha hecho una declaración oficial de intereses, ¿no? Yo creo que eso sería importante conocerlo. Que una legislación excluyera sistemáticamente de cualquier comité consultivo a personas que tuvieran intereses y que no pudieran participar ni siquiera en las deliberaciones, no solo en las votaciones. Yo creo que en nuestro país, en España por lo menos, esto es importante. De hecho, aparte de la necesidad de trabajar por otro modelo de Estado y de trabajar, desde luego, por la igualdad social y por cercenar el poder que tienen las grandes corporaciones, yo creo que la única tarea que podemos afrontar ahora, además de trabajar por esa transformación profunda, sería el cambiar la cultura ciudadana. Porque la cultura ciudadana en este punto, la concepción de salud mayoritaria, que es el fármaco, es la salud, es la concepción de que frente a todo mal hay un fármaco, favorece mucho, por ejemplo, en nuestro medio, el que esas promesas de 95% de efectividad han conseguido el eco que ha conseguido. Y la dificultad, no solo para combatir esas ideas en entornos de las clases populares, ¿no? Lo dificultoso que es. Y luego otro elemento importante es la mayoría de los profesionales no tienen grandes conflictos de intereses. O sea, quiero decir que tienen un interés de ir a una comida de vez en cuando. El problema es que todo ese sistema sirve para que los que tienen grandes conflictos de intereses, que todos los que tienen son influencers en este medio o gente en puestos muy significativos en la escala profesional, tengan una capacidad de tener unos intereses enormes, ¿no? Entonces yo creo que los profesionales
tenemos que tomar conciencia que por nuestra profesionalidad hay que parar esto. Ya sé que es difícil. Y luego en la ciudadanía crear la idea de contrapoder. O sea, no nos podemos fiar de nada de lo que nos dicen estos expertos del gobierno, porque son expertos que no están libres de tener unos intereses propios muy ligados a intereses muy poderosos. Y hasta que no consigamos eso, yo creo que estaremos... Pero bueno, como Herbás y somos perdedores de larga trayectoria y en eso vamos a seguir, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que señala Joserra. Es un problema complejo, como señalé antes, y no tiene fácil solución, pero tenemos que seguir. Y ciertamente la transparencia, como usted señalaba al inicio, la transparencia de los conflictos de intereses es fundamental, ¿no? Lo que señalo es que no es suficiente y tenemos que añadir ciertas herramientas. Y, por ejemplo, se me ocurre quizás hay que añadir una restricción de que alguien que sale de una restricción a las puertas giratorias, de que alguien que salga de un ente regulador tenga un periodo en el que no pueda ser contratado, digamos, 1 año, 2 años, no sé, en el que no pueda ser contratado por la industria a la que acaba de regular, ¿no? Porque evidentemente, pues, eso crea una desviación de poder desde que el momento en el que él está empleado. Estoy seguro que la industria, los poderosos siempre van a crear mecanismos, ¿no? Como la guerra que señalaba armamentista entre los fabricantes de cerraduras y los que violan cerraduras. Van a crear mecanismos para violentar eso, ¿no? Por ejemplo, crear una fundación o una organización de interés privado no gubernamental a la que entonces, que es financiada por la industria, y entonces ahí va a parar el regulador por ese periodo de gracia en el que no puede ser contratado por la industria, esos 2 años, y luego es contratado por la industria. O sea, esa se me ocurre de salida, pero por lo menos hay que, igual que en la casa, pues si la cerradura no es suficiente, yo tengo que tener una cerradura, una cadenita, un sistema de alarma, una puerta de acceso, qué sé yo. Mientras yo más dificultades le pongo al ladrón, se la pongo más difícil. Y en ese sentido, como problema complejo que es, no podemos esperar que haya una solución, sino que tenemos que tener distintas herramientas que en conjunto nos ayuden a combatir este mal. Si me permites, Marc, cerrar la sesión porque es la hora para cumplir con los tiempos. Muchísimas gracias a Jaime, gracias a Marc por presentar y moderar. Emplazamos a la siguiente sesión, que será el día 3 de noviembre a las 6 de la tarde. Versará sobre violencia de género con la intervención de Ana Puyol y Raquel Gómez Bravo. Presenta y modera Juan Hervás y me despido con un comentario, como he visto en la sala la presencia de Luis Palomo, y comentar un poco la noticia una de las noticias del día que conciernen a una de las líneas de trabajo de No Gracias, que es la introducción por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía en España de la vacuna en una instrucción autonómica de la vacuna de la meningitis B Bexero, que fue rechazada en el órgano central, pero que mediante un proceso de captura regulatoria están incluyendo las comunidades autónomas, en nuestra opinión, de manera ilegal, porque hay un marco legal que define las situaciones en las que una comunidad autónoma puede incluir una vacuna, y aquellas comunidades autónomas que lo han hecho es en las que se han estudiado movimientos, digamos, de captura regulatoria, en Andalucía en concreto. Las farmacéuticas auparon a la Junta, a la Dirección General de Salud Pública, en un cargo que es el del el asesor de vacunación, a una persona que fue presidente del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, David Moreno, y el 16 de julio de 2020 tenemos un post en No Gracias en el que describimos que esto iba a suceder. Entonces hoy ha sucedido. No nos alegramos de ser visionarios porque es algo que lamentablemente sabíamos que iba a suceder y que nos obligará además a trabajar más, como tú bien dices, Jaime, pero bueno, esto muestra que con el estudio, evidentemente, y eso es la ciencia, poder prever lo que va a suceder, y esto es lo que va a suceder, lo que ha sucedido hoy. O sea que os invitamos a que permanezcáis atentos al blog y a las redes, porque vamos a comentar esta noticia y otras en relación con esta gran ponencia y esta gran sesión. Un abrazo a todas y todos, nos vemos el próximo miércoles. Bien.